Hola amigos, aquí les traemos un espectacular triunfo de Heller sobre Fischer, la bestia negra de Fischer, jugando en Skopje en 1967, gran triunfo. Hola amigos, ajedrecistas, ¿cómo están? Aquí con una nueva partida miniatura, en verdad, espectacular. Nuevamente entre Bobby Fischer y Efim Heller, esta vez jugando en el torneo de la solidaridad en Skopje, 1967. Ya Heller le había ganado a Fischer en Monte Carlo ese mismo año. Se enfrentaban ahora en este torneo. De nuevo Fischer con blancas y juega su ya conocida rutina, ¿no? E4. Y vamos a entrar a una defensa siciliana. C5, caballo F3, D6, D4, C por D, por D, caballo F6, caballo C3, caballo C6. Aquí arribita van a ver el enlace a la partida de Fischer con Heller en Monte Carlo, que Fischer perdió. Entonces lo que vamos a ver acá nosotros, en esta partida, es que Fischer, en la movida 6, juega alfil C4. En Monte Carlo, Fischer prefirió jugar alfil G5, el ataque Rauser. Pero como Fischer juega el alfil C4, esta variante ya se conoce con el nombre de el ataque Zosin-Fischer, uno de los tantos aportes del gran Bobby Fischer. E6, abrirle paso al alfil de casillas negras para E7. Alfil E3. Fischer dice que alfil E3 es mejor que jugar alfil B3, aunque Heller no comparte eso, que dice que alfil B3 es un arma de doble filo. Pero bueno, son opiniones. Y aquí Heller juega la tranquila, ¿no? Alfil E7. Parecía que para Fischer era mejor el ataque, iniciar al tiro de ataque negro. Jugar a 6, alfil B3, dama C7, dama 2, B5, enroque largo, caballo 5. Pero en esta posición que se dio en la partida, alfil B3 juega Fischer. Enroque corto juega Heller, que es una maniobra adecuada. Y aquí Fischer juega dama 2. La idea de jugar dama 2 es mantener la pausa para ver si me enroco largo o me enroco corto. Son opciones que tengo, según la movida de las negras. Y aquí para las negras hay un tema, ¿no? No están obligadas a jugar A7, A6. Por eso se prefiere dama A5. Una variante podría ser, si A7, A6, enroque largo, dama 5. Y aquí tal sugiere torre, jugó torre HG1 contra Bobolchan en la 17 Olimpiada. La idea es fácil, ¿no? Para el blanco. G4, G5. Es un plan. Con la idea si se juega A6. Pero Heller jugó dama 5. Y aquí Fischer opta por enroque largo. La otra opción era jugar enroque corto. Y si caballo por caballo, alfil D4, B6, con la idea de jugar el alfil por A6. Y está tocando estas dos casillas, ¿no? Así que enroque largo prefiere Fischer. Y aquí Heller, optando entre variantes, prefiere optar por caballo. Él comenta en su análisis después de la partida que le hubiera gustado jugar alfil D7 para mantenerse tranquilo, sacando las piezas y no mostrar todavía todas sus opciones. El problema es que las blancas podrían jugar caballo de D5, caballo E8, la presión, ¿cierto?, sobre D6, alfil F4, A6, caballo por peón, caballo por caballo, alfil por caballo, alfil por alfil, torre por alfil, dama G5, dama D2, dama por peón, torre HD1, alfil E8, dama F4. Y en esa posición la blanca tiene una ventaja tranquila, que le va a permitir construir una ventaja decisiva. Pero está mejor la blanca en esta posición. Pero Heller juega caballo por caballo. Y este es como uno de los primeros momentos críticos de la partida. Fischer juega alfil por caballo. Pero era de considerar
torre por caballo. La idea de torre por caballo es que este peón está listo para lanzarse, ¿no? La diferencia ahora es que se toma con alfil, como en la partida. Si las blancas juegan G4, se para simplemente con E5. Entonces, revisando la variante, podría ser torre por caballo, alfil D7, G4, E5, caballo D5. Aunque algunos otros maestros dicen que el servicio de calidad no es correcto y aquí sería mejor jugar torre D2. Así que para que vea que en el ajedrez hay gustos para todos. Pero bueno, jugó alfil por D4, Fischer, y aquí Heller juega alfil D7. Rey B1, una buena movida, profilaxis, con la idea de alfil por caballo, que es mucho mejor que esta movida de torre HG1 y tirar el peón a G4. Hay que eliminar uno de defensores para tirar los peones en la cabeza al negro, ¿no? Alfil C6 jugó Heller. Y Heller califica esta movida como mala. Según Heller, esta movida, alfil C6, le da chance al blanco, le da opciones de juego más activo y más ofensivo. F4. La idea es poner presión en F5 o E5 según sea. Y aquí Heller juega torre A de 8, pero parecía mejor B5, con la idea de poner presión en B4 y echar el caballito de C3. E5, peón por, dama por, alfil de 8, A3, alfil B6, F5, E por F, dama por F. Y las blancas empiezan a posicionarse, tienen iniciativa, y los alfiles mirando el enroque negro. Y las negras sin mucha posibilidad de ataque. Ventaja blanca. Y a torre A de 8, entonces, que juega Heller, Fischer juega torre HF1. Aquí era muy interesante, en vez de torre HE1, un análisis de Holmov, que es tirar G4. El problema es que tanto E5 ahí como D5 le dan ventaja a las blancas. Por ejemplo, si D5, peón por, caballo por peón, caballo por caballo, alfil por caballo, alfil C3, dama C5, alfil por alfil, torre por alfil, torre por torre, dama por torre, torre de 1, dama C5, F5, E por F, G por F. Y la otra opción era jugar E5, F por E5, D por E5, alfil F2, torre por torre jaque, torre por torre, torre de 8, torre F1. Y las blancas tienen una iniciativa interesante. Una opción es ir por G5, ¿cierto? Y poniendo presión en el peón de F7 con el alfil y eventualmente esta torre que está mirando atenta que salga el alfil de casillas negras. Pero bueno, eran distintas variantes y Fischer todo esto juega torre HF1. No consideró G4 Fischer. Lo vio, pero prefirió torre HF1. Y aquí Heller juega B5. Y a B5 Fischer juega F5. Y esto da inicio a una serie de jugadas y variantes complicadas. Y según Heller, las blancas tienen una posición ganada, pero exige un juego muy enérgico en una posición súper compleja. En vez de F5 parecía mejor A3. Y si B4, peón por peón, dama por peón, G4, dama B7, poniendo presión en E4, torre F1, D5, peón por peón. Y aquí las blancas tienen ventaja de apertura, pero hay que jugar. Tienen las torres centrales, dama torre una columna, que si se abre el alfil está pegando. Pero bueno, jugó F5. B4 juega Heller. Probablemente 5 es un poco mejor, ¿no? Alfil E3, H6, caballo D5, alfil por caballo, alfil por alfil, torre C8, torre F3, dama 4, alfil C1. Y los blancas están defendiéndose bien y empiezan a pasar a las torres y tirar los peones por el flanco rey. Y a B4
que es lo que jugó Heller, Fischer, fíjense que este peón está amenazando a este caballito. Y Fischer juega F por E6, peón por peón. Interesante. El sacrificio es correcto y obligado. Si las blancas quieren salvar el caballo, con caballo D5, peón por. El tema es que ahora las negras toman la iniciativa. Caballo por D5, alfil por, pegando esta casilla. Dama por E7, valiente. Dama por A2, rey C1, torre C8, buena. Dama por A7, buena. Doblando las piezas grandes, mayores en la columna C y amenazando mate. Torre F2, a defender. Alfil E4, se carga el punto C2. Torre D2, B3. Y ojo que la torre está entrando por acá abajo, ¿eh? Cuidadito, dicen las negras. Mejor las negras en esta posición. Por tanto, había que entrar en la variante del sacrificio y F por E6 de Fischer es correcto. Peón por caballo. Y aquí este es un momento crítico, este es otro momento crítico de la partida, ¿no? De hecho, Fischer aquí jugó E por F7, peón por peón. El tema es que Fischer pasa por alto un análisis, pasa por alto torre por caballo. Si G por F, E por F. Rey H8. Dama G4. Buena. Torre B8. Dama E6, buena. El hoyo en la posición negra. Dama D8. Las negras retroceden. Torre F1. Torre B4. Pegándole al alfil y indirectamente defendiéndose de torre por peón. Alfil por peón. Torre por peón. Torre por peón, buenísima. Torre 1. Alfil por F6. Alfil A5, brillante. Desvía la dama y este alfil que ha tocado. Y aquí victoria espectacular de las blancas en esa variante. Por eso ante a torre por caballo es mejor alfil por torre. El problema es que viene alfil por alfil, peón por alfil y después de 7 me agarro una torre y la ventaja posicional de la blanca es impresionante y ventaja ganadora, ¿no? ¿Por qué Fischer no consideró torre F6? Bueno, no lo sabremos, ¿no? Así que juega E por F7 y parecía ser que Fischer juega F por F7 porque llevaba caminos más complejos y recuerden que ya venía de perder 2 partidas seguidas con Heller, ¿no? Y una ese mismo año en Monte Carlo, así que había sangre en el ojo y probablemente conociendo a Fischer lo orgulloso que era, que no le gustaba perder, quería dar una lección a Heller. Rey H8, no hay mucha opción ahí. Torre F5, fuerte movida. Dama B4 juega Heller, buena movida. La idea de Dama B4 es que indirectamente está poniendo presión en Dama B2, que está bloqueada por el alfil, pero hay que recordarle al blanco que esa casilla es débil. Y de pasadita también las negras están jugando torre por peón. Y aquí Fischer se demora 45 minutos en pensar y juega Dama F1, que no es buena. Y la idea era justamente torre por caballo. Ahora, es cierto que Dama F1 es mejor que B por C3. El problema es que a B por C3, Dama B7 y Dama B7 está amenazando alfil E4, ¿cierto? Ese peoncito. Y también está amenazando torre por F7. Y se acaban las esperanzas de ataque de la blanca. Así que después de Dama F1, Heller juega caballo por peón. Para Fischer, la mejor jugada era caballo G4. Esa es la mejor jugada para Fischer. Pero Heller jugó caballo por peón. Y parecía ser que caballo por peón le plantea problemas más serios a la blanca. Hay que calcular más cosas. Y aquí Fischer juega 3. Para Heller, esta movida es la que pierde de manera sorprendente, ¿no? Y curiosamente, Fischer encontró, después de horas de estudio, Dama F4, brillante. La idea de Dama F4 es jugar torre H5. Por ejemplo, si C por B2, torre H5 y la negra no tienen vuelta. Se viene un ataque impresionante. Pero Dama F4 es la que encontró Fischer después de la partida, lamentablemente. Entonces jugó A3, que para Heller es la que pierde, ¿no? En vez de A3, la ganadora era Dama F4.
lo que es el ajedrez, ¿eh? Y aquí con A3 la dama se va a B7. Y ahora Fischer juega dama F4. Y la opción de jugar para tabla estaban en torre H5. Con la idea de jaque continuo, porque la amenaza es torre por peón. Le pegamos ahí y tenemos jaque continuo. Pero el tema es que la única posibilidad para las negras de ganar acá sería con caballo G5. Dama F5, torre por peón, torre por G5, dama por alfil brillante, alfil por G7, torre por G7, C por B3, torre por G5, partidón, ventaja negra. Aunque la blanca después de caballo G5 podrían jugar H4. Y se ve difícil que las negras ganen. Pero bueno, ya son variantes, ¿no? El tema es que Fischer jugó aquí dama F4. El problema es que aquí hay una sutileza en la posición. En delante decíamos que B2 es un punto débil de la blanca, ¿cierto? El alfil está permanentemente protegiendo del mate que la dama tiene con el peón en B2. Pero hay otro tema que es interesante. Se ha descuidado la casilla B3. Y eso lo aprovecha Heller y juega la magnífica alfil A4. Brillante movida. Aquí Fischer juega dama G4. No hay muchas opciones. Entonces, el tema de la movida alfil A4 se aprecia si las blancas jugaran, por ejemplo, en vez de dama G4, jugaran dama H6, alfil F6, torre por alfil, torre por D6, amenazando mate, alfil A2, jaque, buenísima. O también podría ser, en vez de torre D6, por ejemplo, las blancas podrían jugar C por B3, dama por B3, torre F2, dama por torre, jaque, y después dama por D4, dama por alfil, ¿cierto? Que también lleva a la blanca a perder. Entonces Fischer juega dama G4, y a dama G4 las negras juegan alfil F6, buena movida, y después de torre F6, Heller juega alfil B3, y aquí Fischer abandonó. No puede contrarrestar las amenazas alfil A2 jaque o caballo por torre. Por ejemplo, si jugaba peón por alfil, caballo por torre, y ataque blanco empieza a disiparse. Alfil por caballo, peón por alfil, dama D4, torre por F7, y el blanco empieza a quedar sin nada. Y tiene torre menos, por si acaso. Dama por peón, dama 5, torre 8, dama C3, dama por peón, raya 2, la posición blanca no tiene remedio. Dama E5, dama C6, torre D8, torre D5, dama G3, dama C4, rey G7, torre D4, y las negras empiezan a avanzar el peoncito vía F5, que va a darle el triunfo. Impresionante partida de Heller contra Fischer. ¿Qué me dicen? Fantástico, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Esta fue la tercera victoria seguida de Heller contra Fischer. Pero como veremos más adelante en otra partida de estos dos monstruos de ajedrez, y como dicen que la venganza se sirve en plato frío, veremos cómo Fischer logra un triunfo que lo iba a llevar a los más de candidatos famosos que después lo llevarían al campeonato del mundo. Pero eso es otra historia, ¿no? Así que espero que estén bien. Suscríbanse, apreten la campanita, estamos viendo otra partida.